Alguien me preguntó los otros días, ¿cuál es realmente el propósito de esta temporada de Navidad? Como típico cristiano evangélico, le empecé a dar una explicación sobre el Verbo que se hizo carne y que vino a salvarnos del pecado y del mal, para que la humanidad alcanzara una salvación de sus almas. Pero esta persona me dijo, ¿ya terminaste tu rollo religioso? Te pregunto de nuevo, ¿cuál es el propósito de la Navidad? ¿De qué me sirve esta celebración de una manera práctica para mi vida? Porque yo lo único que veo es gente comprando cosas, gente preocupada porque a quién le he de regalar y a quién no le he de regalar, o qué le he de regalar a quién. Yo solamente me fijo que las grandes corporaciones en lo que se fijan es en los números, en la economía, en cuántas ventas han tenido. Entonces, ¿de qué me sirve celebrar la Navidad? ¿Para qué me sirve este tiempo? ¿Para qué me sirve recordar a Jesús, el que nació en Belén? Porque, para serte honesto, me decía mi amigo, eso de la salvación y todo ese rollo, de verdad que no me interesa mucho. Y aunque también traté de explicar de su salvación y de su vida eterna y del más allá y de qué iba a pasar cuando esa persona muriera, me dijo, sí, esos rollos religiosos suenan bonito, pero otra vez te digo, ¿de qué me sirve esto en mi vida diaria? ¿Cómo me va a ayudar en mis relaciones con los demás? ¿Cómo me va a ayudar a mejorar mi matrimonio? ¿Cómo me va a ayudar, o cómo le va a ayudar más bien a la mujer que es golpeada constantemente y que parece que no hay fin a su violencia doméstica? ¿Cómo le va a ayudar al adolescente que salió del closet y que sus padres lo echaron a la calle? ¿Cómo le va a ayudar el mensaje de Navidad a todas esas personas que necesitan oír esperanza, que necesitan oír buenas noticias, que necesitan oír un mensaje diferente a lo que tradicionalmente, constantemente estamos diciendo y hablando en muchas iglesias? Y vivimos ciertamente días en los que parece que hablar de salvación, de la eternidad y de la necesidad de un Salvador que quite el pecado del mundo no parece muy relevante. La verdad, eso suena más como una película de superhéroes y no como algo que realmente le interese a la gente de hoy. Y es que vivimos días en los que hemos sido testigos de grandes genocidios, actos de terror hechos en el nombre de Dios, miles de asesinatos cada año en diversas partes del mundo que hacen que la gente viva sin esperanza, y muchos de esos asesinatos hechos en el nombre de Dios. División entre los seres humanos. Este año en nuestro país se han disparado los crímenes de odio. Simplemente hace unas cuantas semanas atrás fuimos testigos de un crimen de odio en una sinagoga en Filadelfia. Fuimos testigos también hace unas cuantas semanas de agentes fronterizos de la patrulla fronteriza tirando bombas lacrimógenas contra niños inmigrantes. Y en muchas iglesias hoy en día todavía hacemos cosas terribles en el nombre de Cristo.
pretendiendo que estamos defendiendo a Dios como si Dios necesitara que lo defendiéramos. Y esa es nuestra excusa para excluir personas que vengan a nuestras iglesias. Infierno, el que muchas personas ya lo viven todos los días al ser abusados por sus compañeros, por sus novios, por sus novias, por sus padres, por sus madres, por sus compañeros de trabajo. Infierno el que pasan los enfermos terminales al estar en hospitales, viviendo difícilmente. Infierno el que vive la persona que perdió el empleo y batalla para traer pan a su mesa y pagar la renta de su casa. Y la pregunta vuelve a surgir: ¿de qué me sirve saber sobre la Navidad? ¿Cómo el mensaje del niño que nació en el pesebre es relevante en nuestros días? Es por ello que intentaré ofrecer algunos puntos en esta mañana para que meditemos cómo el mensaje de Navidad puede ser vigente aún en nuestra era postcristiana. En primer lugar, Navidad es una historia de esperanza y de supervivencia. La sociedad de Jesús conoció gran dolor y opresión. Roma los gobernó y los subyugó por varios siglos. Los recaudadores de impuestos que trabajaban para Roma y que eran altamente corruptos, agobiaban a la gente con más pagos que los que pedía Roma, pagos adicionales a los que ya la gente tenía que pagar en sus impuestos. Algunos líderes religiosos de ese tiempo imponían más cargas sobre los marginados, sobre los pobres, bajo la excusa de que si estaban en esa condición de pobreza, de enfermedad, de situación de marginalidad, estaban porque era el resultado de su pecado. Estaban ahí a causa de su pecado y hasta cierto punto se lo merecían. Eso era lo que pensaban muchos religiosos del tiempo de Jesús. José y su esposa embarazada, María, viajaron una gran distancia entre Nazaret y Belén para inscribirse en un censo ordenado por Roma, pero no pudieron obtener alojamiento adecuado. Tocaron y tocaron puertas y no había posada para ellos. María dio a luz a su bebé y lo tuvieron que hacer nacer en un pesebre, un comedero para animales. Años después, el rey Herodes trató de matar al bebé. Advertidos del gran riesgo tan inminente contra la vida de su hijo, José y María huyeron a Egipto como inmigrantes que escapaban para salvar sus vidas, de la misma manera que la gente hoy en día emigra a muchos países buscando un lugar seguro para salvarse de la persecución, para salvarse de la pobreza, para salvarse del odio, para salvarse de las pandillas, de la violencia, de tantas cosas. Huyeron como huyó María y José. Y luego de varios años regresaron a casa después de la muerte del rey Herodes. Esta historia de la Navidad nos muestra que aún en medio de los desafíos sociales, culturales, políticos, religiosos y económicos, la Navidad ofrece esperanza y aliento hacia la supervivencia. Esperanza que viene al observar que el mismísimo Hijo de Dios pasó por la misma situación
que muchos de nosotros pasamos en la vida. Uno de los seguidores de Jesús dijo que en el nombre de Jesús sería la esperanza de todo el mundo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, la historia de la Navidad es importante porque habla de esperanza y supervivencia con la que nos podemos identificar usted y yo, ya que en este mundo muchas veces somos como María y como José. Tocamos y tocamos puertas y nadie nos quiere dar posada. Nos cierran la puerta en las mismas narices cuando buscamos esperanza para nuestras vidas. Pero Jesús nació en un pesebre, entre los animales, sin médico o partera que ayudara a su madre para que diera a luz un hijo saludable. Sí, mi hermano, mi hermana, yo y usted, como María y José, somos como ese Jesús que ni los retos de su tiempo lo detuvieron y detuvieron la esperanza de que Él iba a ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que iba a traer buenas nuevas a su tiempo, las buenas nuevas de que el reino de Dios ya ha llegado y está disponible para todo aquel que quiera alcanzarlo. Que las buenas nuevas, que la esperanza está disponible para todo aquel que lo necesite y que hasta cierta manera Jesús mismo ha pasado y pasó por las mismas situaciones cotidianas que usted y yo vivimos y pasamos todos los días. Y es por ello que el mensaje de la Navidad sigue siendo relevante para usted y para mí. Segundo punto que quiero compartir con ustedes. La Navidad nos muestra la historia de una familia como la suya y como la mía. Sí lo escuchó bien. María y José eran como usted y como yo. La Navidad es un momento para muchos de nosotros tener reuniones familiares. Y esa interacción entre familias puede tener mucha alegría, pero también puede traer mucho estrés, mucha tristeza y hasta mucho trauma. El alejamiento o la mala voluntad de los conflictos que pasamos pueden explotar en medio de estas celebraciones familiares. Y déjeme decirle que para mucha gente el tiempo de Navidad es muy difícil, es muy duro, porque precisamente les hace recordar o que están solos, que no hay nadie cerca de ellos y que necesitan a veces de una familia o de un calor humano cerca de ellos. José y María tuvieron su cuota de desafíos familiares. Tengan en cuenta las circunstancias que esta pareja vivió. Los relatos bíblicos indican que la prometida de José quedó embarazada antes de casarse y María vino y le dijo a su prometido que un ángel se le había aparecido y que le dijo que iba a estar embarazada del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos sentiríamos los varones? O las mujeres también, hasta cierto punto. Ahorita cambio el juego. ¿Cómo se sentiría usted como varón si su novia de repente viene y le dice: estoy embarazada, pero no te preocupes, se me apareció un ángel y me dijo que el embarazo que tengo es del Espíritu Santo? Sean honestos, ¿le creerían? O hermanas, imagínense que su novio, su prometido, viene y les dice: querida, fíjate que mi exnovia vino
y me dijo que se le apareció un ángel y que está embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo se sentirían? ¿Le creerían? La Escritura dice que José ciertamente no le creyó. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que la quiso dejar en secreto. Todavía fue buena gente. No la quiso tirar a los religiosos de su tiempo que lo hubieran apedreado. Pero dijo, no, para que no le haga daño, la voy a dejar en secreto. Voy a cancelar la boda. Voy a cancelarlo todo. Y dice la Escritura que Dios tuvo que tratar con él a través de sueños y explicarle que lo que María decía era verdad. Y le dijo, llamarás al bebé que tengas Jesús, porque salvará a su gente de sus pecados. José siguió las instrucciones y cuidó a su familia a pesar de sus dudas, a pesar de las situaciones y de los problemas. Y su continuo compromiso con María y Jesús tuvo un papel importante en el nacimiento y la infancia de este niño. Con la ayuda de Dios, la familia superó estos grandes obstáculos y conflictos familiares. Pero no sabemos, la Escritura no nos dice si de vez en cuando hubo gente que llegó y le tiró en cara a José, te pusieron en cuerno, te fue infiel tu esposa. ¿Cómo es posible que cuides a este muchacho que ni siquiera es tuyo? Ustedes saben, nunca falta la gente que viene y que nos hace comentarios que no vienen al caso. Que vienen y que de repente dicen lo que menos nos esperamos. Nunca faltó, me imagino, el que llegó con José y que le dijo, ¿y cómo está el hijo que no es tuyo? Hasta le hacían quizás burla. ¿Y cómo está el que nació del Espíritu Santo? Porque no se lo creían. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay un texto en la Escritura donde a Jesús mismo los fariseos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Sabe por qué le dijeron eso? Porque entendían que Jesús, no lo creían, que Jesús había nacido del Espíritu Santo, por lo tanto la única opción era que era hijo de fornicación. Era hijo ilegítimo, de acuerdo a los fariseos. Y muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, nuestras familias son una telenovela, un drama continuo, con héroes y con villanos, con sorpresas inesperadas en el camino que hasta nos hacen pensar que nos hubiera gustado tener una familia diferente. La historia de la Navidad es así, con una familia como la de usted y como la mía. Y eso nos hace identificarnos con la realidad del niño de Belén. No estamos viendo a un semidios que nació y que todo lo tuvo en charola de plata. Estamos viendo a un bebé que creció en una familia con una situación difícil, que creció en medio de un pueblo que constantemente quizás se lo estuvo señalando y le estuvo diciendo. Estamos viendo a una familia normal como la de usted y como la mía, y el mensaje de Navidad aplica a esa realidad que nosotros vivimos, a esa problemática que muchas veces tenemos en la vida y con la cual nos enfrentamos usted y yo. Con la situación de haber nacido en familias complejas y difíciles. Y en ese sentido, la Navidad tiene un mensaje para usted y para mí, donde nos dice, Dios no vino a nacer en una familia perfecta, vino a nacer en una familia compleja como la suya y como la mía. Y por eso el mensaje de Navidad tiene algo para usted y para mí. Que Dios, aún en medio de las problemáticas de familias,
Dios tiene algo para usted y Dios aprecia a su familia y Dios aprecia a mi familia a pesar de todas las problemáticas que podamos tener. Tercer punto, la Navidad nos muestra una historia que se desarrolla con gente humilde, gente no rica, gente común y corriente, como usted y como yo. A menos que alguien aquí me diga que es descendiente de un príncipe o de un rey, o son descendientes de los reyes de España o de los reyes británicos. Todos, usted y yo, somos comunes. Somos normales. Jesús vino a nacer en medio de esa realidad. Y según la UNICEF, déjeme darle este dato, 22,000 niños mueren cada día debido a la pobreza en el mundo. Y mueren en silencio en algunas de las aldeas más pobres del mundo, lejos del escrutinio y la conciencia de los medios de comunicación. Ser manso y débil en la vida hace que estas multitudes moribundas sean aún más invisibles en medio de la muerte. Y esto es tan cierto que anoche hubo un gran tsunami en Indonesia. Pero ¿por qué los medios de comunicación no están saturados de noticias diciendo la gran tragedia que ha pasado? Porque es un país pobre, un país sencillo, un país simple, un país que no nos importa mucho, la mera verdad, a muchos de los países importantes. La historia de la Navidad no nos habla de reyes o gobernantes naciendo con gran pompa. La historia del bebé del pesebre nos habla de un bebé que hoy muy probablemente estaría cerca a esos 22,000 niños pobres que muy probablemente van a morir de hambre en este día por no tener acceso a servicios médicos, por no tener higiene básica. Y pongámonos a pensar, Jesús nació en un pesebre, entre los animales del establo. ¿Y cómo huelen los animales del establo? ¿Huelen bonito? ¿A perfume? No. Huelen a estiércol. Jesús nació en medio de la suciedad. Porque ¿sabe qué hay en los establos? Lodo, excremento. No es algo bonito, es algo totalmente antihigiénico, maloliente. Jesús nació sin ayuda médica, solo la ayuda de José. Y es quizás porque Jesús a lo largo de su que Jesús a lo largo de su vida se identificaba con los pobres, con los marginados, con aquellos a los que no se les da posada, con aquellos que eran considerados malditos, con los impuros, con los rechazados de su tiempo, con aquellos a los cuales los religiosos y legalistas de su tiempo rechazaban y los condenaban por no seguir las tradiciones de sus días, por sanar y hacer el bien en sábado, por romper lo que era sagrado para sus días, como lo hacía Jesús constantemente. Este Jesús era como la mayoría de la población del mundo. No pertenecía al famoso 5% de los ricos del mundo, de los que son dueños del dinero de todo el mundo. Y por eso nació en un pesebre y su mensaje le trae buenas nuevas y le dice que este Jesús es parecido a usted y a mí.
Y eso me da esperanza de que Dios tiene un mensaje de vida para nosotros. Que aún cuando hay tantas divisiones en el mundo a causa de la religión, Dios todavía tiene un mensaje para usted y para mí. Un mensaje de paz, un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos lleva a caminar con Dios. Alguien a quien personalmente considero una gigante de la fe, la Madre Teresa de Calcuta, dijo sobre la Navidad: en esta Navidad, cuando Cristo venga, encontrará un corazón cálido. Marca la temporada de Navidad amando y sirviendo a los demás con el amor y la preocupación de Dios. Y el gran teólogo y pastor luterano alemán, mártir durante el tiempo del nazismo, Dietrich Bonhoeffer, dijo: y luego, justo cuando todo nos aplasta hasta el punto que apenas podamos resistirlo, el mensaje de Navidad viene a decirnos que todas nuestras ideas están equivocadas y que lo que consideramos malo y oscuro a veces es bueno y agradable, porque viene de Dios, y Dios está en el pesebre, riqueza en la pobreza, luz en la oscuridad, socorro en el abandono. Ningún mal puede ocurrirnos. Lo que sea que los hombres nos hagan, no pueden sino servir al Dios que se revela en secreto como amor y que gobierna el mundo y que gobierna a nuestras vidas. A los pocos meses, Dietrich Bonhoeffer fue sacrificado por los nazis por oponerse a lo que estaban haciendo. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, el mensaje de Navidad sigue siendo un mensaje de esperanza, sigue siendo un mensaje de amor, sigue trayéndonos no a un superhéroe, sino a un hombre, al Verbo encarnado, al Dios que se hizo hombre como usted y como yo. Sí, el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores, como dice ese canto que entonamos hace un rato. Pero el rey de reyes y señor de señores que vino a este mundo para traernos paz, alegría, buenas nuevas, y para decirnos que tú y yo también le importamos a Dios, que tú y yo tenemos algo que Dios nos quiere dar. Consideremos pues a la Navidad como el encuentro, el gran encuentro, el encuentro histórico, el encuentro decisivo entre Dios y la humanidad. El que tiene fe lo sabe verdaderamente. Déjalo regocijarse, porque nos ha nacido hoy en Belén un Salvador, que es Cristo, el Señor. Amén. Puede ponerse.